Curso urgente de geopolítica para jóvenes que quieren comprender el mundo actual. Entrevista al coronel Baños. Vivimos en un mundo convulso. Los cambios son vertiginosos y las potencias mundiales se posicionan en el tablero de ajedrez que es hoy el mundo actual. Estados Unidos, como principal potencia mundial, está en declive. China se posiciona como principal relevo, aunque no es la única que intenta sacar rédito al nuevo orden mundial en el que ya estamos inmersos. Rusia ya ha puesto sus cartas encima de la mesa. La Unión Europea anda perdida a la sombra del capitalismo estadounidense y del militarismo de la OTAN. La India muestra músculo demográfico. Los BRIC, como paradigma de economías emergentes, van tomando fuerza, y naciones como Corea del Norte exhiben su poderío nuclear. La batalla económica y tecnológica, los conflictos territoriales, los flujos migratorios, la crisis de los valores democráticos frente a los avances de nuevos autoritarismos, la limitación de la libertad de expresión y la manipulación de la información son algunos de los principales desafíos que están encima del tablero mundial. De todo esto y de las relaciones España-Marruecos vamos a conversar con el coronel Baños. Hoy, día 26 de abril de 2023, nos visita Coronel Baños, analista y escritor especializado en geopolítica y estrategia del mundo actual. Desde el 2017 ha publicado varios libros como Así se domina el mundo, El dominio mundial, El dominio mental o La encrucijada mundial, un manual del mañana, todos ellos publicados por Ariel y con un gran éxito de ventas. Su labor como divulgador le ha llevado a colaborar con numerosos medios, entre los que podemos destacar Horizonte y Cuarto Milenio, ambos destacados por Iker Jiménez. Bienvenido, coronel Baños. Buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por aceptar venir a nuestro centro, porque sabemos que tienes una agenda muy apretada. Has venido para tener un encuentro con jóvenes de 13 a 17 años, para explicarles las claves geopolíticas del mundo actual. ¿Es frecuente que hagas visitas a centros educativos y que tengas encuentros con un público tan joven? Pues no es frecuente. Luego alguna vez, pero no es lo que principalmente hago. Me dedico a dar conferencias a grandes empresas multinacionales, a sectores muy concretos de alto nivel, y no es lo habitual ni mucho menos, pero para mí es un placer siempre porque este último libro está dedicado especialmente a los jóvenes. Entonces, cuando me lo propuso vuestro profesor, pues la verdad es que no lo dudamos. En cualquier momento, lo único era encontrar el hueco, el que pudiera encajar, pero desde luego me parece que es una labor que debemos hacer los más veteranos con los más jóvenes, precisamente tratar de ilustraros en este momento tan sumamente complejo de la historia, que es un momento muy particular. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de cambio. Parece que la hegemonía unipolar de los Estados Unidos está llegando a su fin, o por lo menos están surgiendo otras potencias como China que le están disputando la hegemonía. ¿Cómo ve esta tensión entre Estados Unidos y China y cómo puede afectar al mundo en un futuro próximo? ¿Por qué muchos analistas hablan de Taiwán como el conflicto clave del futuro? Pues efectivamente Estados Unidos se ve amenazado, lo que ha sido su imperio hasta ahora, por otras potencias, no solamente China, sino también por Rusia, que además, pues de cierto modo, todo lo que ha sucedido en Ucrania pues ha puesto todavía más en los brazos de China a Rusia. Entonces, esto es algo que no es nuevo, ni muchísimo menos. A lo largo de la historia habrá sucedido una quincena de veces en la que un imperio pues, termina por sustituir a otro, ¿no? Y además estamos viendo pues, un imperio estadounidense que tiene muchos problemas internos, problemas hasta de liderazgo. Lo estamos viendo ahora con la nueva candidatura de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. Y por tanto, pues estamos viendo un momento muy delicado de la historia, que probablemente apenas estamos empezando, porque estamos en esta fase de cambio de ciclo, ¿no? de cambio de imperios, de cambio de paradigma geopolítico. Y nosotros como europeos pues estamos un poco en el medio, estamos en la mitad del emparedado, con muy poca significación, cada vez menos, cada vez con menos influencia, y desde luego este enfrentamiento entre grandes superpotencias es lo que ya está marcando y va a seguir marcando el ritmo de aquí en adelante, ¿no? Y por eso es muy importante pues, que sepamos exactamente qué es lo que se cuece en el mundo, porque como decía al principio estamos viendo un momento histórico absolutamente, que a lo mejor no somos plenamente conscientes precisamente porque lo estamos viviendo,
pero que esto se estudiará en los libros de historia, este sorpaso de China. Y no solamente China, de otro grupo de países. Ayer veíamos la noticia de que este conjunto, esta asociación que se llama los BRICS, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y hay otros 19 países, 19, que se han postulado para unirse a ellos. Podemos decir que no son países especialmente relevantes, pero al final resulta que entre todos ya conforman más de la mitad de la población mundial, ¿no? Incluso el Producto Interior Bruto de estos países ya supera al Producto Interior Bruto del G7, que hasta ahora considerábamos, o se consideraban ellos, que eran los países más industrializados del mundo. Y por tanto pues estamos viendo pues unos cambios que además se aceleran por momentos y que merece la pena seguir en la pista. Ahora mismo el conflicto que se lleva todas las miradas es la invasión de Ucrania. En realidad, la guerra comenzó en el 2014, aunque la mayoría de los medios de comunicación no se hicieran eco de ello. ¿Por qué crees que Rusia ha dado este paso? ¿Cuáles son las causas reales de la invasión? Y al final, ¿quién está realmente ganando y quién está perdiendo con esta guerra? Eso nos daría para estar hablando por lo menos un par de semanas, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo primero que tenemos que entender es que no es una guerra solo entre Rusia y Ucrania, es una guerra internacional, una guerra mundial. Y eso lo tenemos que leer en detalle en estos documentos filtrados del Pentágono para entender el por qué Estados Unidos hace ese esfuerzo tan sumamente enorme en esta guerra que va a intentar que no pierda Ucrania, porque también Estados Unidos se lo está jugando todo. Es una guerra que va mucho más allá, efectivamente, de Ucrania, en la que Estados Unidos está absolutamente involucrado y que desde luego las causas son múltiples. Desde la ampliación de la OTAN, desde 1991, una vez que desaparece la Unión Soviética, e incluso 6 meses antes ya había desaparecido el Pacto de Varsovia y se ha duplicado el número de países que pertenecen a la OTAN. Rusia se sentía amenazada, Rusia sentía que tenía que proteger a los nacionales suyos que ya existían dentro de Ucrania, país con el que ha tenido una relación histórica absolutamente estrecha por muchísimos motivos, donde las relaciones sentimentales de pareja eran habituales entre rusos y ucranianos, que ellos casi no se diferenciaban entre ellos, incluso del nacimiento de la propia Rusia en el Rus de Kiev, estamos hablando ya en el siglo VIII, siglo IX, y por tanto pues Rusia pensaba que debía actuar. Evidentemente no podemos aceptar las invasiones porque obviamente sería normalizar algo que es execrable desde el punto de vista del derecho internacional, pero obviamente hay muchísimas más causas detrás. Y lo que es cierto es que al final pues también nos está arrastrando a toda Europa a una guerra que se está produciendo en suelo europeo y que desde luego ya hemos visto los perjuicios que nos está causando de todos los órdenes, especialmente el económico, el energético, pero claro, y por eso vemos que la solución es muy difícil porque tenemos que enlazarlo con la pregunta anterior de este gran enfrentamiento que se está dando en este mundo entre las grandes superpotencias. Si ponemos la lupa sobre España, nos encontramos cómo analizas en tu último libro con el desafío migratorio. Se trata de un desafío de una enorme complejidad, pero con el que vamos a tener que saber convivir. Hay que tener en cuenta que durante los próximos 20 años África duplicará su población, mientras que la población de la Unión Europea se mantendrá estable. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se deben enfocar las políticas migratorias y está la Unión Europea en política migratoria a la altura de las circunstancias? Pues lo primero que tenemos que entender es que es un problema de personas, de seres humanos, y por tanto le debemos dar la mayor trascendencia. Son personas que en la inmensa mayoría de los casos no hacen ni más ni menos que haríamos cualquiera de nosotros en su misma situación. Hay que tener en cuenta que ya no solamente es el hecho de la superpoblación, pensemos que Nigeria probablemente no más de 20-25 años tendrá mucho más habitantes que toda la Unión Europea, solamente Nigeria, para que nos demos cuenta de la magnitud del problema. Y luego, además de eso, pues las diferencias que se dan, incluso económicas y sociales, ¿no? Y además con otro agravante, que es que hoy en día todos nos vemos los unos a los otros, sea a través de la televisión vía satélite o a través de los móviles, a través de internet, todos nos estamos viendo. Y obviamente personas que viven en unas condiciones muy desfavorables con respecto a nosotros, que hemos de reconocer que somos unos privilegiados en general en Europa y en España en particular, pues obviamente intentan ir a aquello que además se les muestra muchas veces de una manera excesivamente ficticia como un verdadero paraíso terrenal. Entonces esto tiene que ser algo que no esté politizado, que no esté ideologizado como lo está, evidentemente, sino que se haga de una manera muy racional. Ni podemos cerrar las puertas de par en par, pero tampoco las podemos abrir de par en par. Esto es como un barco que tiene una determinada capacidad.
Si esa capacidad tú la superas, al final lo que son es el barco, con todas las personas que hay dentro, entonces no tiene sentido y por tanto debe ser algo que tiene que hacerse con una visión muy estratégica, con una visión muy racional y sobre todo una vez más pensando en que son seres humanos y por tanto también debe estar impregnado de humanismo. Siguiendo con el desafío migratorio, ¿cuáles tienen que ser las claves de nuestras relaciones con Marruecos? ¿Qué te parece el cambio de postura del gobierno de Pedro Sánchez en el contencioso del Sáhara Occidental? ¿Peligran realmente Ceuta y Melilla como ciudades españolas? Con los vecinos siempre las relaciones son turbulentas, ¿no? Eso lo tenemos que ver en las comunidades de vecinos de cualquier edificio. Pero por supuesto hay que intentarse llevar bien, pero llevarse bien no significa ceder hasta el extremo, ¿no? Y sobre todo cuando tú lo que enfrente tienes otras mentalidades que no entienden tu generosidad porque ellos creen que es una muestra de debilidad. Es verdad que tenemos temas comunes, el tema del terrorismo salafista yihadista, el tema del narcotráfico, el tema evidentemente de la inmigración, pero son temas que Marruecos sabe jugar muy bien con ellos y en cierto modo nos extorsiona a España a través de precisamente de que nosotros garantizarnos cierta seguridad en estos ámbitos. Pero como digo, tenemos que ser muy conscientes y además que hay otra parte, efectivamente, que es la Ceuta y Melilla, que lo dicen constantemente. Recientemente el presidente del Senado marroquí, que ellos lo consideran como parte de su territorio histórico, algo que es absolutamente falso, que no coincide para nada, pero que van a seguir insistiendo en esa reivindicación, como hacen sistemáticamente, incluso todos los meses, ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Aquí lo que nos pasa es que no tenemos una buena contranarrativa, no la tenemos en muchísimos aspectos, empezando por la leyenda negra, todavía seguimos con ese San Benito colgado, y por tanto pues necesitamos pues, líderes que sean conscientes de que se puede ceder, pero hasta cierto extremo para llevarte bien, pero no en exceso, porque efectivamente si no caes pues muchas veces en el ridículo y en el desprestigio internacional. Tanto en tu libro El dominio mental como en tu libro La encrucijada mundial hablas de la infantilización de la sociedad y cómo los jóvenes cada vez tienen una menor capacidad de atención. Disminuye el pensamiento crítico y todo ello hace que sean más vulnerables a la manipulación por parte de los poderes. ¿Qué podemos hacer los jóvenes ante esta dinámica y cómo nos podemos defender de la desinformación? Pues lo que estáis haciendo vosotras, ser chicas cultas, interesadas por lo que pasa en el mundo y sobre todo levantar un poco la vista o bastante la vista de todos esos aparatos electrónicos que nos atontan tanto, pues como puede ser TikTok, y leer, hay que leer mucho. Leer que no solamente es que nos estructure la mente, que nos permita también saber escribir, que aprendamos ortografía y gramática, sino también los conocimientos que nos aportan, que son conocimientos muchas veces mucho más sólidos y que se quedan mucho más impregnados que los conocimientos que podemos adquirir de manera mucho más superficial a través de los dispositivos electrónicos. Que no significa renunciar a ellos, pero sí a lo mejor pues era un sistema mixto que quizá hay un exceso de abundancia de caer en estos dispositivos electrónicos. Y luego es cierto que hay un entretenimiento masivo, hay muchísimas circunstancias que cuesta trabajo sustraerse a ellas, pero que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y sobre todo un gran esfuerzo por exigir precisamente a los más veteranos, al resto de la población, que se le preste más atención a esta juventud y que no se le siga teniendo, pues en cierto modo, un poco anestesiada, como parece que está siendo. Ahora mismo hay muchas circunstancias que se están dando que repercuten directamente en el perjuicio de los más jóvenes, que creo que los jóvenes no se están revelando lo suficiente. En algún otro momento de la historia ya habría habido un mayo del 68 y ahora mismo pues parece que todo nos da igual, hay un pasotismo generalizado, pero esto es generalizado, digo, en el conjunto de la sociedad, hay una apatía enorme, hemos entrado en un estado casi de apatía, ese es el nombre, y tanto social como política, y creo que no es bueno. Creo que los jóvenes tenéis derecho a ser mucho más rebeldes que lo que siempre han sido los jóvenes, que de hecho los grandes revolucionarios decían que no querían tener a su lado a personas con más de 30, 33 años porque decían que ya habían perdido el fervor revolucionario. Pero es que ahora parece que muchos jóvenes también lo han perdido y creo que tenéis que revolucionar bastante más. En tu último libro planteas la encrucijada tecnológica y lo titulas La encrucijada tecnológica entre el bien y el mal. Es decir, que lo planteas como que va a aportar cosas positivas pero también negativas. ¿Cómo va a influir la inteligencia artificial en el futuro? ¿Cómo crees que va a afectar al trabajo? Va a afectar enormemente y ya está afectando. Hay que tener en cuenta que va a ser una transformación dentro del espectro laboral enorme, ¿no? Va a haber muchas profesiones que si no van a desaparecer, en cualquier caso va a haber muchas menos personas empleadas en ellos. Una vez que se vaya sofisticando y cada vez va a ser mucho más. El otro día leía
que en los últimos 30 días se habían creado otras 2.000 aplicaciones de inteligencia artificial, cada vez mucho más sofisticadas, porque encima van aprendiendo entre ellas, se va mejorando. Pensemos que es que hoy un buen dispositivo de pago te puede hacer un artículo en minutos prácticamente, con bibliografía, con referencias, con notas a pie de página, absolutamente con todo. Entonces, ¿esto qué significa? Que incluso, por ejemplo, el periodismo va a estar amenazado, pero pensemos que hay carreras técnicas que lo que son, por ejemplo, para cálculos matemáticos, como podría llevar a cabo un arquitecto técnico o un ingeniero, los van a realizar también inteligencias artificiales y probablemente con márgenes de error muchísimo menores que los que puede tener un humano o incluso prácticamente sin ningún margen de error. Y luego incluso en el campo de la abogacía, en el campo judicial, es decir, que muchísimos sectores que se van a sentir afectados, más todo lo que podemos enlazar luego con toda la robotización, digitalización, por ejemplo en el ámbito industrial, que va a hacer que cada vez menos personas vayan a poder encontrar trabajo. Obviamente habrá trabajos diferentes, pero habrá muchos, cientos de millones de trabajos menos de los que hay ahora mismo. Va a ser un cambio laboral enorme y, por tanto, si lo es laboral, evidentemente también lo va a ser socioeconómico. También, en tu último libro, te lanzas a la piscina y planteas un manual del mañana, guía para salir de las encrucijadas. ¿Cuáles son las 3 o 4 claves que consideras más importantes de esta propuesta? Pues mira, yo les hablo de, primero, la educación, evidentemente. La educación es el futuro. Si no hay una buena educación de calidad, seria, que estimule no solamente a los conocimientos y también a la memoria, no debemos olvidar nunca la memoria, pero también incluso a pensar, a saber razonar, ¿no?, lo que estamos aprendiendo. Y digo la memoria porque para razonar, evidentemente, tienes que tener primero los conocimientos y no acudir solamente a las fuentes electrónicas, ¿no?, que también hay muchísima falsificación y muchísima deficiencia en estas fuentes electrónicas. El conocimiento es básico para luego poderlo precisamente pues, razonar con él. Y luego, como no, pues un liderazgo diferente del que tenemos ahora mismo, que vemos que efectivamente en este mundo tan sumamente complejo, con estas tensiones, necesitamos, empezando por verdaderos estadistas, que es lo que no tenemos ahora mismo, y que simplemente pues tenemos casi embaucadores que te están prometiendo sistemáticamente cosas que ya sabemos que no cumplen porque sabemos que no las han cumplido anteriormente y en cambio pues seguimos cayendo en las mismas trampas. Creo que eso es básicamente los grandes cambios que tenemos que hacer y luego también hablo pues del espectro precisamente laboral, como no, de todo el tema del trabajo y luego incluso del sistema como tal que tenemos ahora mismo de esta partidocracia de la que es muy difícil salir. Al final son listas cerradas lo que votamos, quitando para las alcaldías, son listas cerradas. Si estamos votando a siglas y no votamos a personas, creo que esto es un grandísimo error, esto también tenemos que modificarlo y sobre todo con unas siglas, unos partidos que son verdaderamente tiránicos, que democráticos no tienen nada, que obligan a todos los demás a seguir una serie de pautas que al final pues, perjudican los pilares propios de la democracia. Para terminar, nos gustaría que nos contestases brevemente con un titular. Tu opinión sobre alguno de los líderes mundiales y el papel que están desempeñando algunos países en los conflictos actuales. El primero es Putin. Pues el presidente de Rusia. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos tener una visión peyorativa de Putin o de Xi Jinping, evidentemente, pero son líderes que son muy queridos por sus pueblos y más en este contexto de guerra. Actualmente se estima que la popularidad de Putin puede rozar el 90% de la población, ¿no? Pero es que el de Xi Jinping todavía mucho más allá, y además dicho, lo pongo en el libro, no por universidades chinas, sino por universidades como puede ser la de Harvard o la Universidad de York en Canadá. El problema que tenemos una vez más es que en el mundo occidental carecemos de líderes con esta capacidad para ilusionar, para arrastrar a las personas. Ahora mismo, cuando hablamos de Joe Biden, el que hemos conocido, que más del 70% de los estadounidenses se oponen a que se represente a la reelección. Algo demencial. Es que incluso dentro de su propio partido demócrata, el 51% no están de acuerdo con que se presente a la reelección. Entonces, si este es el líder del mundo libre, creo que lo tenemos muy complicado. Entonces, podríamos seguir hablando de todos ellos, pero es que esa es la realidad a la que nos encontramos. Que frente a líderes mucho más carismáticos, más queridos por su pueblo, nos encontramos con líderes que cada vez están más desprestigiados dentro del mundo occidental. Tenemos que cambiar también completamente ese paradigma. ¿Y Zelensky? Zelensky, el hombre está intentando hacer todo lo que puede. Pensemos que él salió de un actor cómico que no era creíble, que no le quería su propio pueblo y obviamente pues está en una situación de guerra y obviamente pues también él ha cambiado. Es verdad que tiene un marketing político detrás que lo están haciendo muy bien, pero obviamente pues está intentando pues defender los intereses de su país. ¿Y Donald Trump?
Pues Donald Trump es lo que es un hombre que sabe muy bien cómo manejar las redes sociales, cómo manejar muy bien la opinión pública. Él fue durante más de 10 años el director y presentador de un reality show, sabe muy bien, una vez más, cómo lanzar los mensajes adecuados para además estar siempre en la televisión. Pero curiosamente, a pesar de este histrionismo, de esta teatralización que permanentemente realiza, o de ser tan histriónico, pero lo cierto es que las cosas que dicen son bastante más sensatas de lo que parece. Es decir, las cosas que decía, ahora estamos viendo que muchas de ellas tenía totalmente razón. ¿Y sobre Corea del Norte? Bueno, Corea del Norte es que allí la Guerra Fría, la antigua Guerra Fría sigue vigente, ¿no? Y entonces es muy curioso porque al final es una saga pero comunista, o comunista pero que son una saga ya familiar porque ya van por el tercero. ¿Irán? ¿Qué diría de Irán? Bueno, Irán es que es un país muy complejo, que no es fácil simplificar. Primero, no todos son chiíes, no todos son persas, de hecho persas pueden ser, lo digo de memoria, como el 60% no más. Es un país complicado, es un país que aquí quizá lo simplificamos en exceso y es un país mucho más complicado de lo que podíamos pensar, ¿no? Ahora mismo está en plena revolución, entre otras cosas, social, porque las sanciones que le impuso Estados Unidos ha hecho que la economía esté muy mermada, muy perjudicada, y obviamente una juventud que está en general muy bien formada, tanto hombres como mujeres, el que tenían acceso a la universidad en igualdad de condiciones, al margen del tema del velo, y que incluso las mujeres ocupaban mucho más puestos en las administraciones públicas incluso que los hombres, pues ahora mismo pues esta juventud bien formada pues ve que no tiene expectativas de futuro, con unos sueldos muy bajos, y por lo tanto pues bueno, pues existe una revolución para ver si pueden cambiar las cosas. Pero no nos confundamos que esto ya pasó con las revueltas árabes de 2011, de inmediatamente creer que están buscando una democracia de corte liberal. Puede ser que alguien lo busque, pero no es la generalidad, ni muchísimo menos. Lo que buscan son mejoras socioeconómicas. Y por último, ¿tu opinión sobre la Unión Europea? Pues la Unión Europea, al final, somos lo que somos, un grupo de países muy heterogéneos que lo que buscan es, están unidos por la economía, pero que cada uno persigue sus propios intereses, y lo estamos viendo como somos incapaces de ponernos de acuerdo incluso para temas tan importantes. Hemos hablado del tema de la inmigración, es uno de ellos, pero en cualquiera de los otros temas hay que pensar que tenemos percepciones de la amenaza diferente, tenemos intereses diferentes, necesidades diferentes, y luego pues somos también una especie de torre de Babel donde parece que nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo incluso idiomáticamente. Con lo cual, pues eso hace que estemos perdiendo influencia, que estemos perdiendo peso en el mundo, que estemos perdiendo peso relativo de nuestro Producto Interior Bruto en el conjunto del planeta, y que desde luego sería interesante en estos momentos tan sumamente complejos también de reformar, de mejorar esta Unión Europea. Por ejemplo, eso es la ambición de Macron desde que llegó al poder, porque claro, él lo quiere reformar la Unión Europea siempre y cuando sea Francia la que lo lidere. Y ahora mismo con una Alemania que se encuentra en una situación también muy delicada, no hace mucho ha entrado ya en recesión definitivamente, dicho por el Deutsche Bank, y mientras tanto pues hay otros países que están cogiendo mucha fuerza, como es el caso de Polonia, que quiere convertirse en un tercer centro de poder muy importante y que además está amparado por el mundo anglosajón. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista y esperamos que te hayas sentido a gusto, y queremos volver a reiterarte las gracias por compartir tus conocimientos con los estudiantes del IES Donoso Cortés de Don Benito. Ha sido un placer. Nada, igualmente, encantado. ¿Qué podemos hacer los jóvenes ante los desafíos que nos plantea el nuevo orden mundial? Esta es una de las preguntas formuladas al coronel Baños. La respuesta pone de relieve la importancia de la educación, una educación pública de calidad que fomente un verdadero pensamiento crítico en los alumnos, con un doble objetivo. Primero, defenderse de la desinformación. Segundo, movilizarse activamente contra las injusticias. Necesitamos, como principal motor de desarrollo, una juventud muy cualificada. Y es que necesitamos a los mejores, personas que las hay, pero si tenemos además una juventud maravillosa, la masa la tenemos ahí, solo necesitamos conformarla bien. Y vuelvo a poner el ejemplo, me tenéis que permitir que lo vuelva a decir, porque es que no me cansaré de repetirlo, lo estoy diciendo desde que me pasó ese día allí donde voy.
que lo que el otro día viví en el Instituto Donoso Cortés de Don Benito, de vuestra tierra. Es que me impactó profundamente, me impactó profundamente. Había un profesor de este instituto que llevaba más de 2 años detrás de mí para que fuera a hablar a los niños. Yo lo cierto es que, sabéis que llevo una vida de locura, y le dije, bueno, mira, ya buscaré un momento que tenga que ir a hacer otra actividad por la zona, me acercaré. Y he de decir que iba con cierta desconfianza, porque yo voy a universidades privadas que me encuentro los alumnos que no son capaces, tienes que llamarle la atención para que levante la vista del móvil. Me encuentro que muchas me preguntan verdaderas patochadas. Y cuando llegué dije, verás tú, y me encuentro primero un profesor volcado con sus alumnos, y lo demostraba con un respeto hacia él y un afecto increíble, muestra de que efectivamente él también se preocupaba de los alumnos, que no había tirado la toalla, como suele pasar con muchos profesores y muchos maestros que no aguantan más el pelear con los alumnos, con los padres de los alumnos, que a veces son peores, con las faltas de respeto de unos y otros, con la dirección del centro, con la Consejería de Educación. Y me encuentro que me dice, mira, Pedro, dice, en principio solamente iban a venir los alumnos de bachillerato y nos han pedido, por favor, niños desde los 11 años, venir voluntarios. Y hemos tenido que limitar a un máximo de 10 por clase porque no cabían más y era un salón muy grande. En todo momento un silencio total. Ninguno, y no les habían retirado los móviles, en ningún momento ninguno miró el móvil. Y me hicieron unas preguntas que ya quisiera yo que en muchos casos me hicieran personas mayores, personas adultas. Una vez más, ¿qué me demostró? Bueno, primero, que en las pequeñas poblaciones hay todavía hoy más respeto y más valores y más educación que en muchos lugares de las grandes ciudades. Pero sobre todo, que tenemos esa juventud maravillosa. Me hicieron una entrevista a 2 chicas que tendrían unos 16 años, extraordinaria, extraordinaria. ¿Qué es lo que necesitan? Formarles, prepararles. Pues ahí tenemos de un instituto público. Oye, pues esos chicos valen, esas chicas valen. Vamos a becarlas y vamos a prepararlas para el día de mañana, para que sean buenas servidoras de todos nosotros, de toda la sociedad, de todos los españoles. Ahí los tenemos, vamos a ayudarles. Y que no solamente sea una élite, una oligarquía. ¿Qué es lo que está sucediendo, Alberto? Porque la educación pública en muchos sitios, empezando por las universidades, se ha deteriorado tanto que cualquiera que tiene dinero lo que se va es a la educación privada. Una educación muy elitista, donde además crean grandes lobbies entre ellos, que son los que pretenden dirigirnos a los demás. Creo que tenemos una vez más que ser capaces de tener una buena educación pública, pero una educación pública exigente, donde se exijan también los profesores, donde apoyemos a los profesores, precisamente para que no existan estas faltas de respeto y de disciplina, y que efectivamente esos jóvenes sean verdaderamente el futuro que necesitamos para el día de mañana. Efectivamente.